En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve, Reina de los cielos, y Señora de los ángeles. Salve, raíz. Salve, puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve, agraciada doncella, y ruega a Cristo por nosotros. Amén. María siempre Virgen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, tomen asiento, por favor. Muy bien, entonces vamos a iniciar a este segundo momento. Recordemos, hace 15 días comenzamos a hablar de la fe. Y lo primero que quisimos subrayar en ese primer encuentro es que Dios nos llama sobre todo a la fe. Es decir, Dios va a encomendarnos muchas misiones, Dios va a encomendarnos muchos apostolados, Dios va a encomendarnos mucho trabajo que realizar. Es decir, nuestra vida estará llena de pequeñas y grandes misiones delante de Dios. Pero recordemos, lo que sostiene y lo que da fundamento a todo nuestro ser, es decir, a todo lo que somos y a todo nuestro quehacer, a todo lo que somos y a todo lo que hacemos, en realidad lo fundamenta y lo sostiene la respuesta de nuestra fe. La respuesta de nuestra fe. Es decir, a la base de nuestra existencia y a la base de lo que somos delante de Dios, nos sostiene la fe, nuestra respuesta de fe. Porque es lógico, ustedes se acuerdan, el apóstol, las cartas en sí de San Pablo, Santiago sobre todo, dice que la fe sin obras es una fe muerta, ¿no? Es decir, él está suponiendo el fundamento de la fe para las obras. Él está suponiendo una fe con obras y unas obras teniendo la fe como fundamento. Entonces, nosotros hemos comenzado este itinerario hablando de la fe. ¿Por qué? Porque el caballero de San Miguel Arcángel no puede perder de vista que él está llamado principalmente y sobre todo a darle a Dios una respuesta de fe. Y esta respuesta de fe consiste precisamente en que poco a poco en su vida, en la medida que camina, en la medida que avanza en su camino de santidad, con sus caídas y con sus tropiezos, él va profundizando. Hoy que vamos a ver las cualidades, nos vamos a dar cuenta de cuáles son estas cualidades de nuestra fe, pero se va dando cuenta realmente hasta qué punto su fe aumenta o disminuye, ¿no? Entonces es muy normal que todavía nos encontremos caballeros con falta de fe. Es decir, un caballero que dice, no, pues yo me fui de la comunidad porque no era lo que yo esperaba. La comunidad no era lo que yo esperaba. Y yo digo, eso es una falta de fe, porque realmente en sí no tenemos que esperar nada de la comunidad. Tenemos que esperar de Dios por nuestra fe. Y a la comunidad nosotros la enriquecemos, le aportamos y nos damos cuenta que somos todos personas limitadas, con defectos y con limitaciones como todo mundo las tiene, pero nos distingue una visión de fe. Es decir, yo sé que mi hermano caballero de la sabatina de todos los sábados, yo sé, yo lo conozco sus defectos, conozco sus virtudes, conozco sus límites, conozco sus cualidades y conozco sus caídas incluso. Yo lo sé, pero yo que tengo fe, no puedo estar esperando nada de esta realidad. Yo que tengo fe, yo sé por mi fe que yo soy capaz de ir más allá de sus cualidades y de sus defectos
para encontrar delante de Dios aquellas cosas que a mí me ayudan y que después ayudarán a los demás a trascender y a caminar en medio de las dificultades en la fe. Porque si no, entonces si no, nos encontramos, hablamos de caballeros porque pues, ¿verdad? Pero en todas partes sucede, nos encontramos entonces una comunidad o un número de caballeros que dicen tener fe, pero al mismo tiempo en su fe es más fuerte lo que los deprime, por lo que los decepciona, primero de sí mismos y luego después de los demás. No, padre, pues sí, aquí estoy, pero mire, pues es que con todos mis defectos y con todas mis limitaciones, pues yo siento que no avanzo, que soy el mismo, que parece que hago, pero no hago, y parece que avanzo y que no avanzo. Y luego, mire, mi compadre, por decir, ¿no? Mi compañero, mi hermano de sabatina, mi general, y luego pues ahí vamos, como que vamos. Es decir, esto no lo decimos, pero tantas veces esta es nuestra actitud. Es decir, reina en tantas partes, muchas veces, en momentos de nuestra vida, reina en tantas partes más una actitud que me frustra, que me deprime, que me mantiene así como que pues con cierto pesimismo ante la realidad de nuestros límites humanos, y no trascendemos. Es decir, no ubicamos, no nos visualizamos, no nos vemos viendo y contemplando lo que somos y lo que queremos más allá de nuestros límites. Bien, en nuestra vida, cuando no somos capaces de trascender más allá, cuando no somos capaces de ver más allá de nuestros defectos, entonces no tenemos fe. Así de sencillo. Y cuando en nuestra vida no somos capaces de ver más allá de los límites de cualquier otra realidad social, no es más que falta de fe. En su vida matrimonial, si ustedes no son capaces de ver más allá de su relación interpersonal, con sus límites, con sus virtudes y sus defectos, su relación matrimonial, y no ven más allá, entonces no es fe, no tienen fe. Porque el sacramento del matrimonio que los vinculó, que los unió, es precisamente para iniciar sobre todo un camino de fe. Y ese camino de fe es precisamente aquel que a mí me ayuda, cuando veamos las cualidades nos daremos cuenta, que a mí me ayuda a caminar con quien tengo que caminar, viendo y contemplando más allá de los límites de nuestras capacidades humanas, para saber que solo con la fuerza de la fe se puede seguir adelante. Por eso comenzamos hablando de la fe, y por eso la importancia y la necesidad de saber que la fe es la columna vertebral de nuestra vida cristiana. Y luego, porque puede suceder también, ya por último, antes de introducirnos en el tema, porque lógicamente puede suceder, caballeros, puede suceder que se encuentran luego en medio de sus inmiscuidos, inmersos en sus actividades apostólicas, y corren para allá, y corren para acá, y hoy y a las 8 de la mañana son ministros en esta iglesia, a las 10 de la mañana son acólitos en la siguiente parroquia, a las 3 de la tarde van a ir a rezar la coronilla, a las 5 de la tarde van a correr por los hijos a la escuela, quien los tiene, y a las 7 de la tarde luego regresan y así. Y a las hermanas también les puede suceder esto. Entonces, si yo en este programa de vida, yo no estoy viendo con ojos de fe, es decir, no estoy buscando constantemente preguntarle a Dios cómo nutre este programa, este itinerario en mi vida personal, entonces comienzan a ganarme las actividades, comienza a ganarme el activismo y se va apagando la fe. Así de sencillo.
se va apagando la fe. Entonces después somos caballeros o religiosos, religiosas, somos caballeros que más allá de compartir la fe, compartimos una fe cansada, una fe frustrada, una fe que no es fe, sino que ya simplemente soy una persona involucrada en mi activismo, en mis preocupaciones, en mis pecados, en mis límites que me están ahogando, y que yo no estoy siendo consciente de ello. Estoy convencido de que necesito la fe, sí, pero el problema es que la fe no es una teoría de la que me tengo que convencer. La cuestión es que la fe es una actitud interior. Comienza con una actitud interior que luego voy nutriendo a través de sus cualidades. Bien, entonces por eso este itinerario en el que sobre todo quisimos comenzar fortaleciendo la columna vertebral de nuestra vida cristiana, que es la fe. Y hoy tenemos el gusto de hablar de la fe y sus cualidades. Algunas cosas creo que ya las dijimos, pero de todos modos nos van a ayudar mucho para conectar y darle un hilo secuencial a lo que iremos diciendo en todos estos encuentros. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su primera sección, desde su título, subraya la dimensión de la fe. Es decir, el Catecismo comienza diciendo: creo y por lo tanto creemos. Creo, por lo tanto creemos. Es decir, mientras todos somos llamados a la fe, nadie es llamado a creer solo. La fe no tiene límites, no tiene fronteras. A más fe, más necesidades, urgencia y deseo de ir más allá, pues esta no tiene fronteras. Es que es cierto. Miren, la fe realmente mueve montañas. La fe, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer todos los días es esta: ¿es más fuerte mi fe o mi problema? ¿Es más fuerte mi fe o mi preocupación? ¿Qué es más fuerte, mi fe o mi frustración? ¿Qué es más fuerte, mi fe o lo que me desilusiona y me decepciona de mí mismo? ¿Qué es más fuerte, mi fe o el remordimiento de mis pecados? ¿Qué es más fuerte? Bueno, y nosotros nos levantamos todos los días y entre nuestras primeras oraciones, lógicamente, tiene que estar nuestra petición al Señor de que nos dé fe, de que nos aumente la fe. Porque al pedirle que nos aumente la fe, en esencia le estamos pidiendo esto: Señor, que nada, absolutamente nada, sea más fuerte que mis deseos de creer en ti, que lo eres todo, que lo puedes todo, que lo sabes todo, que me amas sobre todo y que ante todo quieres mi bienestar, y ante todo quieres que yo me una a ti en santidad como tú santamente te unes a mí. Todo eso es mucho más grande que cualquiera de nuestros problemas, y todo eso es mucho más grande que cualquiera de nuestras preocupaciones. Todo, absolutamente todo. Entonces, lógicamente, desde el momento en que yo creo, comienzo a contagiar mi fe. Y desde el momento que yo contagio mi fe, esta fe trasciende, esta fe va más allá de lo que yo me puedo imaginar. Y no necesita ser grande la fe. Dice el Señor: si tuvieras fe al menos como un granito de mostaza, le podrías decir: montaña, levántate de allí y ponte acá en esta otra parte. Y es cierto, porque miren, la fe, aunque sea pequeña, es más grande que todos nuestros límites humanos. La cuestión es que no nos lo creemos. La cuestión es que no nos convencemos de que nuestra fe, aunque es pequeña, es más fuerte que cualquier otra realidad y circunstancia en nuestra vida. De esto es de lo que nos tenemos que convencer. Y entonces, lógicamente, esta fe que yo profeso, cuando realmente se ve, cuando realmente se siente, cuando realmente
se palpa más fuerte que mis debilidades y todo lo que ello pueda implicar, entonces contagio. Soy capaz de contagiar. Y no solo soy capaz de contagiar, soy capaz de hacer obras que van más allá de mis límites y de mi territorio personal. Les puedo dar muchos ejemplos de personas como ustedes, de fieles como ustedes, que por su fe pequeña, pero fe de la cual son conscientes y que no se desmoronan porque tienen fe, no solamente se mueven con una certeza de vida a ellos, sino que contagian inmediatamente a quien está con ellos. Y luego, la fe que tienen y que contagian va más allá, mucho más allá de lo que podemos creer. ¿Cuántas veces por nuestra fe no hemos visto milagros que suceden en otra parte por esta oración con fe que yo hice de este lado del mundo y resulta que tuvo efecto en el otro lado del mundo? Y eso sucede muy seguido. Eso sucede constantemente. ¿Por qué? Porque la fe, aunque sea pequeña, pero cuando el cristiano vive para saber que su fe, aunque es pequeña, es más grande que todos los límites que pueda haber en este mundo, empieza a mover montañas. Entonces, mi creo es un creo que se convierte en un creemos, porque es un creo que no tiene límites, es un creo que va contagiando, es un creo que va más allá de lo que yo me pueda imaginar. Por ejemplo, he escuchado muchos caballeros, yo siempre voy mucho más atrás de las diapositivas, Tú me vas a disculpar, Víctor. Por ejemplo, yo he escuchado cosas muy buenas también de los caballeros. Los caballeros también han compartido cosas muy buenas conmigo y me he edificado en tantas. También escucho tantas veces cómo el caballero se siente limitado ante los desafíos de su vida matrimonial y de su vida de fe. Y cómo al hablar descubre cómo cuando el caballero está hablando descubres que no tiene fe, que no se ha convencido de lo mucho que su pequeña fe pueda hacer, independientemente de que tenga toda la familia en contra. Tú sigue adelante, tú convéncete que tu fe va a cambiarte a ti y a todos los demás. No dejes que esos reclamos, no dejes que esas preguntas, no dejes que esas constantes interrogantes te hagan dudar de tu fe o te hagan pensar que no tienen efecto. La fe es capaz de hacer mucho, pero eso que haces, necesitas tú convencerte de que eso va a hacer algo por ti, por los tuyos y por tantos otros que tú no tienes ni idea. Pero claro, si tu problema, si los reclamos de tu hija, de tu hijo, de tu esposa, que al cabo hoy se me hace que no hay esposas hoy todavía, ¿verdad? Porque luego me agarran afuera. O ustedes llegan. Si esto te hace caminar con una frustración que te impide tocar la fuerza de tu fe, pues lógicamente, sé honesto, es más fuerte tu frustración y tu problema que tu fe. Y se va a hacer muy cansado esto, se va a hacer muy cansado. En momentos vas a estar, entonces aquí, entonces ¿qué quieres? A ver, Señor, a ver, María siempre, pues entonces ¿qué quieres? Voy con la mujer y luego vengo aquí y aquí estoy, pero luego voy y entonces ¿cómo? Convéncete tú. Convéncete tú de lo que tienes que hacer.
Convéncete tú de la fuerza que tienen tus obras por tu fe. Porque si no te convences de eso, entonces simplemente caminas por la vida con dudas, con preocupaciones, con frustraciones que te hacen incapaces de ver más allá de tu problema y de tu situación. Tengo un ejemplo muy fresco que no sé si contárselos verdaderamente porque me parece que el caballero que me platicaba esta situación me parece escuchando, pero bueno, voy a tratar con su permiso, voy a tratar porque realmente es un ejemplo de fe. Estando platicando con un caballero en estos días, realmente me platicaba de las dificultades por las que ha pasado en familia, con su esposa, con familiares muy cercanos, y que se vinieron desgracias una tras otra, pero así, en serie. Mire, tal día pasó esto, a las 3 semanas fíjese que pasó esto, y luego a las 2 semanas descubrimos que esto y yo. Y no son mentiras, porque la fe yo la vi en sus palabras, pero no solo la vi en sus palabras, la vi en su actitud. Y lo que me daba más gusto, lo que me edificaba más de este caballero es que me decía: yo no, por lo que voy a hacer ahora vas a ver qué es él. Yo no, me decía, yo no le estoy pidiendo nada en particular a Dios. Yo le digo que sea lo que Él quiera, pero que a mí me dé la fe para afrontar lo que Él quiere. Esto es fe. Cuando ya ustedes dejen de entregarle al Señor la lista de lo que quieren, cuando ya ustedes dejen de decirle: Señor, concédeme esto, Señor, quiero esto, Señor, ya que estamos, ¿por qué no me haces el favor de hacerme esto? Y en vez de hacer todas estas listas, decir: Señor, que sea lo que tú quieras, lo que tú quieras. Porque nada, absolutamente nada, será más fuerte que la confianza que yo tengo en que lo que suceda será parte de ese itinerario de santidad que tú me estás ofreciendo. Y por eso, de allí que creemos, creo y creemos. Por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movidos por su gran amor, y mora en ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da asentamiento a Dios que se revela. Sí, estos son los propósitos de la fe, caballeros. Es decir, tenemos que llegar a estos puntos. Primero, yo reconozco que tú, Dios mío, te me estás revelando. O sea, me estás diciendo: aquí estoy. Él te dice tu nombre y te dice: aquí estoy. Yo aquí estoy. Y yo aquí estoy porque te amo. Y yo aquí estoy, eso dice Dios, yo aquí estoy porque te amo y quiero que tú vivas en mí como yo vivo en ti. Quiero que tú te vuelvas tan grande, tan fuerte como yo lo soy, y que vivas tú en mí como yo vivo en ti por tu fe. Y por eso no puedes, caballero, no puedes permitir que nada sea más grande de esa pequeña fe. ¿Por qué? Porque eso es lo que te permite seguir adelante en ese itinerario al que Dios te invita a que tú vivas en Él como Él vive en ti, y a que tú te des cuenta que Él te ama mucho más de lo que tú te puedes esperar, pero quiere también una respuesta de amor. En una relación entre dos personas no puede amar solo uno, no puede amar solo uno. ¿De qué le sirve a uno estar enamorado de otra persona que no le corresponde? ¿De qué le sirve a uno estar enamorado de una persona que tiene dudas sobre ti, que no sabe si te tiene confianza o que no la tiene, que no sabe si cree en ti o no cree en ti, que no sabe si realmente lo acompañas o no lo acompañas, que si no sabe si realmente lo amas o no lo amas? ¿Se fijan? Son dudas de fe. Esto no es fe.
Es decir, fe es entrar en sintonía con las mismas características con las virtudes, características con las que Dios se comunica conmigo. Él me ama, yo lo amo. Él cree en mí, yo creo en Él. Él mora en mí, yo moro en Él. Él vive en mí, yo vivo en Él. Él cree en mí, yo creo en Él. Pero si no, entonces, con fatiga. Entonces, Señor, no sé qué hacer. Yo ya no sé qué hacer. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Creer. Y dejarlo todo en Él. Bien. La obediencia de la fe. Entonces, fe en sí es obedecer. Ob audire. Pero si ustedes se fijan, ob audire en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada. Es decir, yo escucho que Dios me llama, yo escucho que Dios me habla y yo quiero libremente escucharlo y libremente quiero someterme a Él. Libremente quiero someterme a Él. ¿Por qué? Porque creo en Él. Pero ¿cómo le vas? No, porque también, como decimos, extrañamente, también quien a veces nos hace dudar, yo no sé si a ustedes les sucede, pero a veces quien nos hace dudar es precisamente quien quiere que con lógica expliquemos las cosas de nuestra fe. Pero si estás así, ¿cómo te vas a comportar? Es que tú no tienes remedio. Y a veces hasta la esposa se los dice. Digo, las de ustedes no, las de otros caballeros. No, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Yo esperaba que tú. Pero que no te das cuenta que nomás no. ¿Y de qué te sirve? Y todas las dicen, ¿y de qué te sirve? Es muy raro escuchar a la esposa que dice, mi marido ha cambiado, al menos conmigo no vienen. Si tienen una esposa que habla bien de ustedes, mándenmelas, porque no vienen las otras. Manden las que hablan bien de ustedes, pues para tener la otra versión, ¿verdad? Es decir, no hay que dar espacio a esto. Hay que nutrir, hay que audir, es decir, hay que intensificar nuestro empeño por escuchar a Dios, que tiene mucho que decirme, y hay que fortificar el deseo y la voluntad de someterme a esta llamada, Bien, y así podemos encontrar desde la carta a los Hebreos, en el gran elogio de la fe de los antepasados, insiste particularmente en la fe de Abraham. Ya habíamos hablado de Abraham. Por la fe de Abraham obedeció y partió sin saber a dónde iba. Sí, porque realmente por la fe vivió como extranjero y peregrino. Por la fe ofreció a su hijo único en sacrificio. Y por la fe hizo tantas otras cosas que humanamente no se consideraban lógicas, no se consideraban creíbles y no se consideraban aceptables. A ver, entonces dime tú, si Dios está contigo y tú crees y dices que tienes fe, ¿por qué estás enfermo? A ver, dímelo, ¿por qué estás enfermo? Y nos quedamos, ay, pues sí es cierto. Entonces Dios no está conmigo, ¿por qué? Porque estoy enfermo. Bueno, sabrá Dios qué habré hecho y ahora estoy pagando. Eso no es fe. El ideal de la fe es mantenerme en la sentencia, mantenerme en la certeza, mantenerme en la seguridad de que mi fe ve mucho más allá del problema, incluso ve mucho más allá de la muerte. Ah, ya ves. ¿Y de qué te sirve que tengas fe? ¿Ves? Ya te vas a morir. Precisamente por eso me sirve mi fe, porque mi fe me va a sostener incluso más allá de la muerte. Abraham, pobrecito de Abraham,
Fíjense todo lo que tuvo que hacer. Primero se tuvo que ir de sus comodidades, de su entorno, de sus seguridades, ¿no? De sus seguridades. Deja tu tierra, deja tu casa, deja tu casa, deja tu patria, deja tu tierra. Fíjense, dejar la patria, dejar la casa y dejar la tierra. Díganme ustedes, pues, ¿qué falta por dejar? ¿Qué falta por dejar? Es decir, Abraham le está diciendo, mira, Abrahamcito, date cuenta, lo que yo te voy a dar por tu fe es mucho más grande que tu casa, que tu patria y que tu tierra. Ay, pero ¿cómo? Pues apenas estoy empezando el negocio. ¿Y luego qué va a pasar? Y apenas estoy pagando la casa. Y atención, yo no estoy diciendo que mañana salgan de su casa, porque no hagan eso, luego no los dejan entrar, porque luego se los toman en serio, Es decir, dense cuenta, la fe va mucho más allá de cualquier promesa terrenal y de cualquier seguridad terrenal y de cualquier bienestar terrenal que nos pueda ofrecer este mundo. La seguridad de mi familia, perdónenme y discúlpenme, no les va a ofrecer el consuelo, la visión y la tranquilidad que les ofrecerá su fe. La certeza de sus bienes, de sus proyectos, de todo lo que hacen, perdónenme y discúlpenme, todo eso no es nada comparado con lo que les ofrecerá poca fe para Dios. Y perdónenme y discúlpenme, pero si ustedes tienen al menos poca fe, aún así, ante la muerte de la persona más querida, piensen en la persona más querida que tengan. Si ella viene a faltar o él viene a faltar hoy, ¿qué es más fuerte? ¿La frustración de la muerte o su fe? Abraham, por fe, cargó con el propio hijo, bueno, no lo cargó, pero caminó, subió al monte con el propio hijo, y ciertamente no iban de senderismo ni de picnic, iban a ofrecer su hijo en sacrificio. Nosotros, ustedes y yo, por fe, llevamos nuestros hijos al sacrificio del altar, porque sabemos que las promesas de nuestra fe están mucho más allá de la muerte. ¿Qué es más fuerte? ¿La frustración y el dolor de la muerte o la fe? Porque ahí está Abraham. En Abraham se puede realizar una definición de fe. La fe es garantía de lo que se espera. La fe es garantía de lo que se espera. La prueba de las realidades que no se ven. Sí, es cierto. Y miren, desgraciadamente, los hombres somos bien listos. Los hombres somos bien listos. No sé si a ustedes les ha tocado sus hijos que les preguntan, a ver, pues demuéstrame tu fe. A ver, pues dame la prueba de la fe. Dame la prueba de Dios. Pero Dios no existe. Dios no existe. A ver, demuéstramela. La fe no existe. A ver, demuéstramela. Sí. La cuestión es que hay realidades que no ven más que aquellos que la experimentan. Si ustedes y yo tenemos fe, podemos tocar nuestra fe. La podemos ver, la podemos tocar. Si no tenemos fe, no la podemos ver y no la podemos tocar. La fe, aunque es una realidad que no se ve, es una realidad que podemos tocar en la profundidad de nuestro ser. Si ahí está. Nada más lo de abajo, Víctor. Creyó en Dios y le fue reputado como justicia, y fue hecho padre de todos los creyentes. El Antiguo Testamento es rico en testimonios acerca de esta fe. Sin embargo, Dios tenía ya dispuesto algo mejor: la gracia de creer en su Hijo. Todo esto tiene un propósito. Si ustedes se fijan, nuestro itinerario para entender nuestra fe y
saber dónde está nuestra fe y cómo nuestra fe nos va a llevar al final hacia una sola persona, que es el Señor, que es Jesús. Incluso Abraham iba hacia allá. Adelante. Y claro, por supuesto, tenemos otro gran modelo. Vamos a repasarlo brevemente porque llegaremos a un momento donde hablaremos, Dios mediante, de María como modelo de fe, pero ya en concreto en María siempre Virgen como modelo de fe. Aquí lo único que queremos decir es que la Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. ¿Por qué ella es modelo perfecto de la fe? Ante todo, porque desde el inicio, desde que comenzó este proyecto de enviar a Dios a la tierra, ella lo asumió, lo abrazó. Y créanmelo, pudieron venir tantas, pero tantas dudas. Un adolescente, en medio de la nada, en una ciudad pequeña, donde faltaba de todo. Lo único que no faltaba era nada, porque solamente nada había. Eso era lo único que había. Hasta allá va el ángel y le dice: ¿tú quieres abrazar este proyecto? Bueno, dice, pues, por fe lo voy a hacer. Tengo tantas dudas, pero no importa, no son más grandes que mi fe. Y por fe lo voy a abrazar. Creyendo que nada es imposible para Dios, ella es el perfecto modelo de los creyentes para reconocer que absolutamente nada es imposible para Dios. Y cuando decimos nada es imposible para Dios, no es porque decimos que Dios quiere hacer siempre lo que nosotros queremos, no, sino porque ella sabe que independientemente de lo que yo quiero, lo que Él hará en mí será siempre mucho más grande de lo que yo espero. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque muchas veces yo espero muy poco. ¿Está lloviendo? Como que escuché que estaba lloviendo. Bien. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y luego Isabel, vean, el creo comienza en un creemos, porque María comparte su fe y hay alguien que la reconoce. Dice, dichosa la que ha creído. Fíjense, María no llegó caminando por las montañas de la Judea a la casa de su pariente Isabel diciendo: oye, fíjate que me habló el ángel Gabriel. Sí, me habló el ángel, vino a mi casa. Ay, por favor, no, déjame decirte, mira, estaba yo y fui al agua y sacando el agua. El protoevangelio de Santiago dice que cuando sea el 9:50 me dicen, por favor, ya, ¿verdad? ¿Qué hora es? 8:49. Faltan 10. Bien. Entonces, María no llegó contándole a Isabel su experiencia. No dijo: fíjate que antes de venirme, pues sucedió, yo me di cuenta que tú estabas embarazada porque, pues fue el ángel a mi casa y me dijo que si yo quería. No, esto no se lo contó. No se lo contó. Lo que les iba a decir es que el protoevangelio de Santiago tiene una versión distinta. Dice que el anuncio, la visita del ángel Gabriel a María no fue en su casa, al menos no el primero. El protoevangelio de Santiago dice que la visitación empezó en el pozo, y eso tiene mucho sentido. Entonces María, que iba al agua, y allá en el agua, allá sacando el agua del pozo, le habla el ángel y le dice: oye María, ¡ay! Y María se asustó y aventó la olla, la rompió y se fue a su casa. Bueno, pues ahí va el ángel a buscarla a su casa, porque allá en el pozo no le quiso hacer caso. Normalmente los prometidos, quien venían a hacer promesas a las damas de Oriente, las encontraban en el pozo. Seguramente a ustedes ya no les tocó ir a buscar a la novia al pozo del agua, ¿o sí? No, sí, no, ya no, ahora fueron a la COP, al H-E-B o a Soriana, allí les esperaban. O a quien le fue bien, a la parroquia. Bueno, entonces, María no llega contando estas cosas. María se fue porque creyó y porque cree. Su parienta, a la que no le ha dicho nada, ella ya sabe, ya conoce la fe de María.
Pero si María no le ha contado, pero la fe de María contagia. Y la parienta, su prima, le dice: mujer, dichosa tú que has creído. Ah, caray, pero pues no te he contado nada. Tú eres dichosa, porque yo sé que tú has creído. Cuando escuchaba a este caballero que me decía, que me mostraba, porque tú ves la fe del otro, que te mostraba su fe no obstante todas sus experiencias y sus problemas, y yo decía: este es el diálogo entre María y su pariente. Dichoso tú, porque no obstante todo has creído. Y no había, humanamente, no había nada que esperar, y sin embargo creíste. Y sin embargo creíste. Y por eso se cumplirán todas las cosas que te fueron dichas. Por esta fe, todas las generaciones te llamarán bienaventurado. Y durante toda su vida y hasta su última prueba, la última prueba, ¿cuál fue? Pues ver al Hijo colgado en una cruz. Ver al Hijo que está entregando sus últimos respiros, condenado injustamente, colgado, atado a un palo. Esto no es fantasía, esto no es un cuento, esto es real, esto es historia. Y la madre ahí estaba, de pie, porque San Juan dice: la madre ahí estaba y de pie. ¿A poco creen que San Juan dice que ella estaba ahí de pie nomás para llenar el librito? No. Es decir, ella allí estaba con fe. Pero si estaba viendo morir al Hijo, si ya había sido testiga de toda la condena y del juicio injusto para con el Hijo, pues así. Ya no había nada que hacer, ya estaba muriéndose. Ya, ¿qué esperanza? ¿Para qué esperanza si ya estaba en las puertas de la muerte? Así, ahí, a las puertas de la muerte del Hijo, ella está de pie. Es decir, tiene fe, tiene fe. Bien, adelante. Creer, ahora sí vamos a, después de ver estos modelos, después de ver un poco la fe, ahora vamos a hablar de en quién creemos, porque también esto es importante. Esto es importante, es decir, nosotros como creyentes y ustedes como caballeros que tantas veces compartirán su testimonio, ustedes tienen que tener en claro en quién creen, y sobre todo tienen que tener en claro cuál es el propósito de lo que creemos, ¿no? Es decir, digamos de una manera, a lo mejor no es el modo apropiado de decirlo, pero vamos a conocer los grados jerárquicos de la fe. ¿Quién es quién en la fe? Quizás esa es la forma más apropiada. Entonces, lo primero, basado lógicamente en la segunda carta de Timoteo 1:12, yo sé en quién tengo puesta mi fe. Sí, nosotros ante todo tenemos que saber en quién creemos, porque la fe no es algo, primero, no es algo que me pertenece. Segundo, la fe no es algo que yo encontré, que yo busqué y yo me la encontré. Es decir, la fe no es algo que yo compré, la fe no es algo que yo obtuve, la fe no es algo que yo me gané. No, eso no es la fe, eso no es la fe. Nos vamos a dar cuenta que eso no es la fe. Es decir, esta adhesión personal a este Dios es ante todo un regalo, pero ahorita lo vamos a ver. Creer solo en Dios, pero comenzamos por decir que esta fe que yo tengo es en Dios. Sí, pero ¿quién es este Dios? La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios y asentamiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. La fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y sería un error poner una fe semejante en una criatura.
Sí, es decir, a veces nuestra experiencia humana nos hace vernos tentados a creer más en los humanos que en Dios. Y a veces, ¿y por qué les digo esto? No porque decimos que yo creo más en mi jefe que en Dios, o no porque ustedes digan, no, es que yo creo más en mi mujer que en Dios, no, es que yo creo más en mi hija que en Dios, no, es que yo creo más en mis capacidades, en mi capacidad de ser, de salir adelante, que en Dios. No lo decimos, realmente no lo decimos, pero muchas veces nos vemos involucrados. Muchas veces, precisamente, quien despierta las dudas de nuestra fe son precisamente estos espacios, ¿no? El otro día me platicaba una mamá, creo, o la amiga de la mamá, o la amiga de la mamá, no sé, que un día estando en el mar, su hijo, que tiene 18, 22 años y que dice que no tiene fe, ¿no? Se fueron al mar y luego una de sus sobrinas o hermanitas que se andaba ahogando, él se dio cuenta, él fue, se aventó, se tiró y sacó a la niña, la salvó. Entonces le dice la mamá, fíjate lo que es Dios, Dios te salvó, Dios te ayudó. No, Dios no me ayudó, yo lo hice porque yo pude. Yo lo hice, contestó el hijo, yo lo hice porque yo pude. Dios no tuvo nada que ver en esto. Yo lo hice porque puedo hacerlo, porque lo pude hacer. El hombre es muy tentado. Nosotros, que ya tenemos una edad, las hermanas, podrían ser pero nosotros que ya tenemos una edad, no lo decimos, pero muchas veces nos vemos influenciados de estas actitudes. Por ejemplo, bueno, pero ante este mundo tendrá sentido creer. No lo decimos, pero tantas veces nos vemos influenciados por un mundo que es ese y que nos arrastra y que hace que la realidad de esa situación sea más grande que mi fe. Y así, en los diálogos con su esposa, en los diálogos con sus hijos, en los diálogos del ambiente de trabajo, simplemente piensen en sus ambientes de trabajo. ¿Cuántas veces la relación interpersonal con sus colegas, con su jefe, con el ambiente de trabajo en que se vive hoy por hoy, cuántas veces no dices tú, bueno, ¿y aquí qué? ¿Tendrá sentido tener fe? No lo decimos, pero comenzamos a dejarnos arrastrar por un ambiente que no tiene fe. Para el cristiano creer en Dios es inseparablemente importante creer en su Hijo amado. Sí, ahora pasamos a la fe que Dios nos invita a tener en Él. Tiene, lógicamente, una persona. Es decir, Dios no es alguien que está por ahí, quién sabe dónde escondido. Y fíjense, parece que esto realmente no es necesario decirlo, pero miren, ustedes simplemente vayan por ahí, platiquen con las amigas de sus esposas, ¿no? Platiquen con las amigas de sus esposas, platiquen con, no las amigas directas, pero con las amigas de sus esposas, y están tantas veces, tanta gente está envuelta en un mundo de creencias, de energías, de supersticiones, de vibras y de tantas otras situaciones estúpidas, porque al fin y al cabo no es más que eso, y tienen fe en esto, depositan su fe en las vibras
que no sé qué terapia les da. Y que conste, no estoy hablando mal del yoga y todo lo demás, ¿eh? Es decir, no es porque yo no soy un experto en el yoga, pero ciertamente son prácticas muy recomendadas, sobre todo por la forma en cómo llevan a la persona al aislamiento y a creer en sí mismo. Este es el problema. Y entonces nosotros muchas veces pensamos, bueno, padre, pero pues ¿qué? ¿Por qué tiene que recordarnos que nuestra fe es sobre todo a Dios y que nuestra fe es sobre todo a una persona, y esta persona tiene un nombre, se llama Jesús, y esta persona es el Hijo amado de Dios? En Él Dios ha puesto toda su complacencia, es decir, en el Hijo amado de Dios se realiza todo cuanto en nosotros se puede realizar para nuestra plenitud, para nuestra santidad y para nuestra santificación. Y por eso nosotros no creemos en ningún ser humano más que en Dios, y no creemos en ninguna otra forma, y no tenemos fe en nada más que, no tenemos la fe que le tenemos al Hijo de Dios, a Jesús, a su Hijo amado, en quien ha depositado todas las promesas. Absolutamente no tenemos fe en nadie más como en Él. Y repito, es una persona. Yo a veces siento que va más allá. Yo digo, no hay que darnos por vencidos. Nuestro testimonio de fe se centra sobre todo en una persona, y esa persona es el Hijo de Dios. Y esto no solamente hay que decirlo, hay que comunicarlo. ¿Cómo? Con nuestra convicción, con la certeza de que así es. Y entonces esto aleja todas las malas vibras, cura todas las chakras y no sé cuántas cosas más andan ahorita por ahí. Nuestra fe está puesta en Dios, y este Dios personificado en su Hijo amado. 10 minutos de descanso. Entonces estábamos diciendo que en este camino de fe, en este itinerario de fe al que Dios nos llama, Dios que nos llama a dar una respuesta de fe, tiene en sí un nombre, y ese nombre es precisamente Jesús, su Hijo amado. Es decir, este Hijo amado es el elegido, y en el que Dios, el Padre, ahí ha acumulado todo. Es decir, todo lo ha puesto en manos del Hijo, absolutamente todo. Es inútil que nosotros busquemos encontrar algo fuera de Jesús que Jesús no tenga. Dice Él, todo lo ha puesto el Padre en mis manos, dice Jesús, y nadie conoce al Padre si no es por mí, y nadie va al Padre sino a través de mí. Y esto lo hace en un momento, en un discurso, y no está tan contento, porque se acuerdan que lo acusan, le dicen, echa a los demonios con el poder de ¿quién? Decían, echa a los demonios con el poder de Belcebú. Eso sí, ¿no? Casi, si Jesús hubiera sido mexicano, dijo, no, con mi Padre no se meten. Aquí sí se las van a ver, porque con mi Padre no se meten. Ahora resulta que no, claro, como mis obras son magníficas y son grandes, no me quieren creer, pero no son mis obras, Ustedes la traen no contra mí, la traen contra aquel que me envió, y se las van a ver por esto, porque que pongan en duda mis obras es poner en duda las obras que aquel que me envió me dijo que hiciera.
y no es Belcebú, ¿no? Entonces, Él mismo deja en claro que todo, absolutamente todo, toda la obra de la creación, toda la obra de la redención, toda la obra de salvación, todo cuanto el hombre pueda aspirar y todo a cuanto el hombre quiera obtener y todo cuanto el hombre quiera alcanzar, y no solamente el hombre, toda la creación, dice el apóstol, la creación gime como con dolores de parto. ¿Y por qué? Porque quiere alcanzar su plenitud, porque quiere alcanzar su estado de perfección. ¿Y quién le va a ofrecer ese estado de perfección? Solamente el Hijo, nadie más. ¿Por qué? Porque en el Hijo puso todas sus complacencias. Entonces, es inútil que nosotros busquemos algo que sea nuestro bien y que no lo busquemos en Jesús. Así de sencillo. Solo Él nos puede ofrecer todo cuanto necesitamos. ¿Para qué? Para todo. Nadie, absolutamente nadie, rebasará en promesas. Nadie, absolutamente nadie nos podrá dar más de lo que Jesús nos da, aunque nos lo prometa. Y el que nos lo prometa y el que nos lo diga es un mentiroso, porque no es verdad. Es en Él en que tenemos que concentrar nuestra fe. No, repito, no demos espacio a la duda, no demos espacio a pensar, ni siquiera un poquitito, que quizás lo que nosotros perseguimos y buscamos en nuestra vida se encuentre fuera de Dios, se encuentre fuera de Cristo, se encuentre fuera de Jesús, porque no se va a encontrar. Así de sencillo. ¿Y esto cómo lo vamos a ir viendo? Lo vamos a ir viendo en el itinerario, en el camino hacia nuestra fe y desde nuestra fe. Dios nos ha dicho que le escuchemos. El Señor mismo dice a sus discípulos: creed en Dios, crean en Dios y crean también en mí, dice Jesús. Podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el Verbo hecho carne. Dice San Juan: a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Y no creen que tenemos que esperar a morir para ir viendo al Padre, ¿eh? No. Precisamente por la fe, el Hijo nos va a ir revelando al Padre. Nos lo va a ir como que en una cortina, abriendo esa cortina que nos va a ir dejando ver el rostro, el brillo de la perfección, de la santidad y el rostro del Padre. Y esto, claro, es normal. Nadie, absolutamente nadie puede ver en un golpe, en un momento, en un instante, el rostro de Dios. Nadie. Para ver el rostro de Dios hay solo un camino, y ese camino es Jesús. Y para ver el rostro del Padre, para ir recorriendo la cortina que nos va a dejar ver a Dios cara a cara, no hay forma de hacerlo más que en el itinerario constante y perseverante de nuestra fe. Es decir, de sobre todas las cosas creer firmemente en que absolutamente nada es más grande que la fuerza de nuestra fe. Creer en el Espíritu Santo. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. ¿Por qué? Porque es quien revela a los hombres quién es Jesús. Nadie puede decir Jesús es Señor sino bajo la acción del Espíritu Santo. Pero atención, que San Pablo dice que nadie puede decir que Jesús es su Señor porque
Él supone la fe. Es decir, lo que el apóstol quiere decir, no que nadie pueda decir Jesús, no, eso lo puede decir todo el mundo. Es más, lo dicen hasta los demonios dicen el nombre. Es más, los demonios tienen más miedo de decir su nombre que el nombre de aquel que los vence. Pero ¿qué es lo que quiere decir el apóstol? El apóstol quiere decir, nadie, absolutamente nadie, vive, saca provecho de la fuerza, del poder, de la gracia, del nombre de Jesús, si no es con ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es quien sondea hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Fíjense, imagínense solo en pensar lo rico que somos nosotros. Nosotros no llegamos a la profundidad de nuestro ser, Decimos que nos conocemos, bueno, pues medio nos conocemos, ¿verdad? Porque incluso nosotros mismos no dejamos de sorprendernos en tantas cosas. Realmente no dejamos de sorprendernos. Es decir, nosotros, que somos pequeños, somos al mismo tiempo profundos. Somos muy profundos. Como obra que somos de Dios, tenemos una gran profundidad y una gran riqueza que ni siquiera nosotros somos capaces de tocar. No tocamos el fondo de nuestra profundidad. Es más, los especialistas dicen que incluso nuestro cerebro, no sé si ustedes han escuchado, doctor, seguramente usted nos puede explicar mucho mejor esto, que nuestro cerebro, las potencialidades de nuestro cerebro las ocupamos al mínimo. Y más ahora, ¿verdad?, que todo lo queremos ver en el monitor. Es decir, nuestro cerebro tiene tanta capacidad, tanto potencial, que lo desperdiciamos. Usamos el mínimo. Y así somos, nos descubrimos grandes y capaces de tantas cosas. Bueno, fíjense nomás. El que viene en ayuda nuestra, en nuestro itinerario de fe, para encontrar el camino hacia Dios, el que viene a asistirnos, es aquel que conoce la intimidad de Dios. Ustedes se pueden imaginar la profundidad, la grandeza, la eternidad, ni los mares, ni el cosmos, ni todo cuanto el hombre es capaz de percibir y alcanzar a imaginar que puede existir. Absolutamente nada, todo es pequeño en comparación con la profundidad de Dios. Esta es la cosa, esto es lo bonito. Lo bonito de esto es que sí hay alguien quien la conoce: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce con precisión la grandeza, la belleza, la eternidad y todo cuanto. Él conoce todos los rincones de Dios. Él conoce toda la profundidad de Dios. Él conoce la altura de Dios. Él conoce la inmensidad de todo cuanto Dios es capaz de hacer. Él que conoce la intimidad de Dios, es el que viene a asistir. Fíjense nomás. Fíjense nomás quién nos asiste. Él, el Espíritu Santo, es precisamente el que nos lleva y nos dice: yo te voy a decir quién es Dios, y yo te voy a revelar quién es el Hijo y quién es el Padre, porque nadie escruta, nadie entra y nadie conoce su grandeza, su belleza, como la conozco yo, dice el Espíritu Santo. Nadie, solo Dios, nosotros, y por tanto nosotros, gracias al don de Dios, nosotros creemos en el Espíritu Santo, que es Dios y que nos asiste.
Y por eso la iglesia, nuestra fe, no cesa de confesar en que este Dios, en que nuestra fe está sustentada sobre todo en aquel que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adelante. La fe, entonces, aquí vamos a ver la tercera parte, y creo que ya estamos llegando a la última, espero. La fe es ante todo una gracia. Ahora entramos a sus características. ¿Y por qué es una gracia? Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, de hecho fue el Evangelio de hace 8 días, Jesús les pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? No, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Isaías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan, que resucitó. Bien, bueno, eso dice la gente. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Es decir, Jesús siempre va a hacer preguntas directas al otro. Nunca se queda con preguntas abiertas para todos. Él hace preguntas personales y empieza por los que él tiene cerca de él. ¡Ay!, dice Pedro. Dice Pedro, no está ahí, pero dice Pedro, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y entonces Jesús le dice esto, Pedrito. Hace 15 días lo exaltó y la semana pasada lo barrió. Bueno, total que el pobre de Pedrito sube y baja. Entonces le dice, Pedro, ¿sabes qué? Esto no creas que te lo reveló la carne. No creas que te lo reveló la sangre. Esto te lo reveló Dios mismo. Es decir, hay cosas que solo Dios da a conocer a los hombres. Las cosas de Dios las da a conocer solo Dios. Y la fe es algo que solo Dios da. Nadie nos da fe. Nos puede enriquecer la fe del otro, eso sí, el otro enriquece mi fe, pero el otro no me da fe. La fe me la da Dios. Él se vale de ciertas cosas, y nosotros tenemos que confiar en esto. Por ejemplo, lo que les decía de este muchacho que dice, yo salvé a la niña por mis fuerzas. Bueno, pues el muchacho tiene 18 años. Díganme ustedes ¿qué muchacho de 18 años no piensa que él basta creer en él mismo y basta? También ustedes, cuando tenían 18 años, pues creían en ustedes mismos y se miraban al espejo y decían, ay, pues ¿quién como yo, verdad? Nadie. Qué bárbaro, no, hombre, como dicen ustedes aquí, no, hombre. Y luego le agregan otra palabrita, esta yo no se la voy a decir. No, hombre, mira, qué bárbaro. No, pues sí. Ese soy yo. ¿Y dónde estaba Dios? Pues ¿dónde estaba? Pues ¿dónde estaba? Pero luego la vida les fue dando. Ese yo que se paraba ante el espejo, ya decía, ese soy yo. Y pensar que ese soy yo. No, pues qué bueno que no soy yo. Qué bueno que hay otro. Y es mucho mejor que yo. Esto es lo mismo que este joven de 18 años que piensa que él es su Dios. Esto es lo mismo que la vida le va a ir ofreciendo. No más que pobrecito. Entre más subes, entre más te la crees, ay, la caidita va a estar buena. Es muy interesante escuchar también en los caballeros, que también hay caballeros con su historia interesante, de cómo andaban volando arriba, pero seguritos en todo y de todo.
pero se dieron unos costalazos buenos. El Señor se encarga. El Señor busca la manera de ofrecernos la posibilidad. Él mismo dice: mira, te voy a ayudar, pero primero te tengo que ayudar a que te pruebes tú mismo que tú mismo no eres nada sin mí. Y luego ya comenzarás tu camino de fe. Entonces, la fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe es necesario la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda junto con los auxilios interiores del Espíritu Santo. Es decir, es el Espíritu Santo. Por eso hay que orar siempre al Espíritu Santo. Miren, el Espíritu Santo nos ayuda a darnos cuenta que realmente no hay necesidad de confiar en nosotros mismos, de que no hay necesidad de estar pensando si somos capaces, si no somos capaces. Ay, seré capaz, podré, daré el ancho. No. Es el Espíritu. Y es el Espíritu quien constantemente, el Espíritu de Dios que vive en nosotros, es Él quien constantemente, en la medida en que nosotros se lo permitimos, nos dice: ve, lánzate, aviéntate, tú puedes. Y tú puedes no por ti mismo, sino porque aquel que conoce la profundidad y la dimensión de la grandeza de Dios te asiste y te acompaña. Ese es el que nutre tu fe. Este Espíritu Santo es el que fortalece tu fe. Este es el que fortalece y le da fuerza a esa virtud, a ese don sobrenatural que el Padre te ha hecho, que es tu fe. Que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. La verdad reside solo en Dios. Y esta verdad la vamos asumiendo en la medida en que somos capaces de abrazar y de dejarnos acompañar de la fuerza de ese Espíritu que fortifica nuestra fe en aquello que Dios nos ha regalado. Adelante. Pero la fe también es un acto humano. La fe no es solo un don sobrenatural, sino también es un acto humano. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo, pero también es un acto auténticamente humano. Sí, no pensemos: no, yo no necesito estar en paz conmigo mismo, estar en paz con mis sentimientos, estar en gracia, estar en la gracia de Dios. No, yo puedo llevar la vida que quiero y hacer lo que quiero y corromperme cuanto quiero y ensuciarme en la vida que quiero. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo yo tengo fe. Al fin y al cabo Dios me regala mi fe. Dios me regaló la fe y por lo tanto lo demás, pues ¿qué? ¿Puede estar o no estar? No, fíjate que no. Porque es cierto que la fe es un don sobrenatural. Es cierto que la fe tú no la pediste, te la regalaron. Esto es cierto, esto es muy cierto. Pero tan cierto es esto como es cierto que esta fe depende mucho de la actitud humana que tú tengas hacia este don de Dios. Es decir, tus sentimientos, tu voluntad, tus deseos,
tus límites, tus virtudes, tú tienes que ser capaz de irlas encauzando, de irlas proyectando y de irlas dejando sobre el gran don de la fe. Esto fortalece la fe. Es un acto humano que fortalece tu fe. ¿Pero cómo? Pues entonces, ¿pero qué necesidad? Ay, Padre, pues si la fe puede ser simplemente fuerte y grande porque Dios me la dio. Sí, es cierto, pero Dios te ha dado esta fe para que tú, con tu vida, para que humanamente tú complementes esta fe. Y de ahí nuestro empeño en mantenernos en la vida, en un estado, en un empeño, en un deseo incluso. Dios nos busca con todo, Dios nos busca con todo. Dios nos busca en nuestros sentimientos. Dios nos busca en nuestros deseos. Dios nos busca incluso en nuestras pasiones. ¿Cómo, Padre? ¿Será posible que Dios me busque en mis pasiones? Dios te busca también en eso. ¿Quién crees que te dio las pasiones? ¿El diablo? También te las dio Dios. Y Dios quiere que también esas y todo lo que tú eres se reconcilie, se sintetice y se ponga y se deje guiar por aquello que Dios te ha dado, que es sobre todo la grandeza de tu fe. Y quiere que desde tus sentimientos, desde tus pasiones, desde tu forma de ser, desde tu forma de actuar, desde tu forma de desear, todo eso llegue como un acto humano a darse cuenta que también todo ello puede ser forma de fortalecer la fe que Dios te ha dado. Solo es posible, ¿verdad? No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios. Sí, porque hay quien dice, claro, todos, yo no sé por qué, lo que en tantas maneras no le pedimos a Dios pruebas racionales, es decir, en nuestra vida, nomás vean por ahí el ejemplo de un joven, ¿no? Los jóvenes dicen, yo hago lo que yo quiero. Y también ustedes lo dijeron cuando estaban jóvenes, a su modo, pero lo dijeron. Yo hago lo que yo quiero. ¿Y cómo sabes qué es lo que? Porque lo siento. Porque lo siento. Si no, pues entonces no lo hago. Es decir, la filosofía del mundo de hoy va detrás de aquello que siente, ¿no? Que siente. Ustedes pregúntenle a los, ¿qué estudias? No, pues tal, arquitectura. Ay, ¿por qué? Esto es lo que siento que es lo mío. Oye, ¿y por qué lo hiciste? ¿Por qué la dejaste? Porque ya no siento nada por ella. ¿Y por qué te cambias? ¿Y por qué dejaste de ir a la iglesia? Es que yo iba y dicen, ya no sentía nada. Y es que ya no lo siento. Padre, oro y ya no siento a Dios. Ya no lo siento. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué ya no lo siento? Por una razón muy sencilla. Dios no es solo sentimiento. Bueno, pues lo que los jóvenes dicen, que hacen por lo que sienten, pero luego quieres hablarles de Dios. Y dice, bueno, tú no sientes a Dios porque tengo que sentir, demuéstrame. Dame el razonamiento lógico que me diga y que me dé prueba de la existencia de Dios. Fíjense, ahí ya no se dejan llevar por lo que sienten. Ahí quieren pruebas. ¡Ah, qué curioso! Ahora sí quieres pruebas. Vives en un mundo donde siempre te vas dejando llevar por lo que sientes, y cuando te hablan de Dios tú quieres pruebas, y quieres pruebas racionales. La razón es capaz de dar pruebas de Dios. El problema, bueno, no el problema, la gran cuestión
es que esta razón es también parte de una actitud humana, es parte de mi condición de ser humano. Y esta razón, esta persona exige y me pide que no solamente crea, sino que crea integralmente, es decir, en mis convicciones, en mi persona, en mis sentimientos, y que yo sea capaz racionalmente de explicar que todo lo que soy y todo lo que siento y todo lo que puedo lo llevo hacia un acto voluntario de fe. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen, como por ejemplo cuando se casaron, es decir, ustedes confiaron en la palabra de su esposa que decía te amo, y como ustedes también estaban enamorados y ellas estaban enamoradas, lógicamente ustedes se creyeron, digo, porque si no se creyeron, entonces su matrimonio es inválido. Vengan conmigo y lo arreglamos. No, no es cierto, todos por supuesto que son. Se creyeron en uno al otro, ¿verdad? Eso es un acto humano que nos da la prueba de que somos capaces de disponer, de echar mano de nuestras capacidades humanas para hacer un acto de fe. Sí, bueno, pues en eso, lógicamente, entra nuestra capacidad de dar humanamente, racionalmente, inteligentemente, también nuestra capacidad de nuestra respuesta de fe. Y no es contrario a nuestra dignidad. Ay, no, es que la fe, dicen, es que la fe te somete, la fe te esclaviza, la fe te condiciona, la fe te somete. No. La fe, porque realmente el gran temor de los que no creen ahora, sobre todo de los jóvenes, porque claro, ¿a qué joven le gusta que lo sometan? A nadie, ni a nosotros. Este es un falso concepto de la fe. La fe no somete, la fe no esclaviza. La fe no esclaviza. La fe no esclaviza. Es decir, verdadera, pues no, hay una sola, la fe. La fe no esclaviza. Lógicamente, tú no puedes anteponer exigencias rituales, mandamientos, leyes a tu conducta y a tu vida si no tienes fe. Vean la importancia de la fe antes de la ley. Vean la importancia de la fe antes de las obligaciones. Vean la importancia de la fe antes del requisito. ¿Por qué es importante? ¿Por qué está primero? Porque es inútil que yo llegue a alguien diciéndole, a ver, para tener fe me cumplen los mandamientos. A ver, ama a Dios. A ver, para tener fe tienes que portarte. Para tener fe tienes que portarte bien. Para tener fe tienes que cumplir esto. No comienza así la fe. Porque el camino de la fe es descubrir que todo cuanto tú puedes ser y hacer no es nada comparado con lo mucho que puedes hacer con fe si no la tienes. No somos tontos. Nuestra respuesta de fe es la certeza de que podemos ser mucho más con fe que sin ella. No es someternos, no es esclavizarnos, es ser libres. Porque nadie, absolutamente nadie, ha pagado por el precio de la libertad más de aquel que nos ofrece la fe, que es el Señor. ¿Qué hora es? Bueno, vamos entonces a dar gracias. De pie, por favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María siempre Virgen. María siempre Virgen.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que viva María siempre Virgen. ¡Viva! Que viva María siempre Virgen. ¡Viva! Vamos a darle un aplauso.